Gracias, señor presidente. Saludando a la representación nacional, a los ministros acá presentes, a la Premier, a las autoridades del país. Señor presidente, si me permite, antes de hacer la exposición, voy a solicitar que se repartan los documentos de mi exposición y también voy a solicitar, por favor, que utilicemos el proyector multimedia para poder corroborar el sustento del dictamen en minoría del bloque parlamentario Nuevo Perú. Autorización para la exposición. Puede continuar, congresista. Gracias, señor presidente. Como miembro titular de la Comisión de Presupuesto y en la responsabilidad que tenemos dentro del Congreso de la República para poder contribuir y enriquecer el proyecto más importante del Congreso, que es el proyecto de Presupuesto General de la República, planteamos el dictamen en minoría para poder generar aportes, para poder contribuir al dictamen en mayoría, pero también, señor presidente, para hacer críticas respecto al modelo económico y sobre todo a la forma como de año a año se viene ejecutando y se viene programando los presupuestos en nuestro país. Señor presidente, el día de hoy hemos sido testigos cada uno de nosotros y con la presencia de la Premier, la señora Arauz, han presentado conjuntamente con la ministra de Economía, la señora Cooper, un escenario bastante optimista, como proyección del contexto económico que se nos viene en los próximos años. Compartimos ese optimismo, señor presidente, pero también consideramos que esta propuesta es de corto plazo, porque las dos propuestas que reactivan nuestra economía están orientados a variables coyunturales: la reconstrucción con cambios y los Juegos Panamericanos del 2019. Y de la misma manera se sustenta en el incremento de los precios de los minerales, la dependencia a los commodities internacionales de nuestra economía. Una dependencia que va a generar, señor presidente, que el escenario sea totalmente variable y esté fuera de control de nuestro país. Porque ya hemos vivido durante estos años, señor presidente, y hemos visto que durante el supersiglo de los precios altos de los minerales, nuestro PBI se ha incrementado. Hemos tenido bonanza económica. Pero cuando esos precios bajan, señor presidente, lamentablemente nuestra economía se desacelera, nuestra economía se contrae. Por eso es que somos críticos y queremos generar aportes. Cuando vemos, señor presidente, que la propuesta inicial está orientada al día a día, porque tenemos dos variables muy importantes como son la reconstrucción y los Juegos Panamericanos, queremos plantear tanto al Ejecutivo y también a la representación nacional qué vamos a hacer más allá del año 2020. Porque si bien es cierto esta reactivación económica a través de la inversión que se va a hacer en la reconstrucción y en los Juegos Panamericanos, se va a ver en el año 2018 y 2019. Pero la pregunta, señor presidente, es ¿qué se va a encontrar y qué se va a desarrollar como país para dinamizar nuestra economía para el año 2020, 2021 para adelante? Porque el presupuesto general de la República es un instrumento muy interesante, señor presidente, que permite activar nuestra economía, que permite redistribuir los recursos y la riqueza del país a todos los sectores. Señor presidente, hay una serie de medidas de política económica pendientes a ejecutar. Y estamos, lamentablemente, desde los años 90, en materia económica, manejando con el piloto automático. Y esto tenemos que cambiar porque requiere reformas estructurales. Señor presidente, a la representación nacional, estamos viendo en las calles, la gente está marchando en las calles, está reclamando una serie de reivindicaciones. Y todo esto está orientado generalmente a una mayor inversión de los diferentes sectores. Vayamos a ver cómo está educación, cómo está salud, cómo están los sectores productivos, los que realmente podrían dinamizar nuestra economía. Por eso es importante, señor presidente, poder desarrollar una serie de medidas de política económica que nos permitan dinamizar nuestra economía. Señor presidente, estamos creciendo con una tasa de alta informalidad. 7 de cada 10 trabajadores no están formalmente contratados. ¿Eso qué quiere decir? Que solo 3 tienen acceso a beneficios sociales, a vacaciones,
a un sueldo que podría cubrir sus necesidades básicas. Cada año ingresa dentro del mercado laboral 250.000 personas, jóvenes generalmente. Y para poder insertar a estos jóvenes en nuestro sistema económico, señor presidente, el país necesita y requiere crecer a un 5%. La expectativa que ha planteado la Premier y la Ministra de Economía es del crecimiento al 4%. Vamos a demostrar que también está en el orden de las proyecciones que tienen las principales instituciones, inclusive el marco macroeconómico multianual lo plantea. Pero si queremos insertar esa masa laboral, necesitamos crecer al 5% porque la perspectiva y la proyección es que el Perú al 2021 va a ingresar a la OCDE, que el Perú al bicentenario es una economía emergente y líder en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa cuando este sector, este grueso de la población, estamos hablando casi del 75%, no ingresa a nuestro sistema de trabajo? Se genera el subempleo, señor presidente, y eso no genera beneficios para los trabajadores, porque evidentemente en el subempleo va a haber explotación y no van a tener una serie de beneficios sociales. Señor presidente, la siguiente diapositiva. Debemos de apuntar, señor presidente, hacia un cambio de la matriz productiva. Es importante la exportación de nuestros recursos naturales, pero requerimos una reconversión en nuestra matriz productiva con una diversificación. Los sectores que pueden captar, por ejemplo, ese sector de trabajadores, esa masa laboral que ingresa, son construcción, son industria, manufactura, servicios, turismo. Son los sectores que pueden generar mano de obra intensiva, señor presidente. Por ende, es importante que nuestra propuesta económica tiene que estar orientado a incentivar ese sector. Y en este caso el presupuesto general de la República es un instrumento valioso que permite reactivar nuestra economía. Pero como lo estaba expresando, la presentación del presupuesto general de la República se basa en los supuestos de la inversión que se va a hacer temporalmente, en este caso, por la reconstrucción nacional y los Juegos Panamericanos. ¿Qué es importante? Tenemos que hacerlo. Pero ¿qué va a hacer para el futuro, señor presidente? Nuestra excesiva dependencia a los commodities internacionales, a los precios de los minerales, señor presidente, hace que no tengamos la capacidad de poder controlar esa variable exógena. La ministra de Economía, por su intermedio, señor presidente, sabe muy bien que esa excesiva dependencia no va a permitir diseñar, por ejemplo, hacia el futuro, estrategias que permitan manejar nuestra economía. Y ya lo hemos vivido, señor presidente, durante todos estos años, cuando hemos tenido altos ingresos de parte de la inversión minera. Pero ¿qué pasó cuando bajaron los precios de estos minerales? Y otro detalle muy importante de la excesiva dependencia a la explotación de nuestros recursos naturales es que la minería no es intensiva en mano de obra. Y esto no se va a reflejar en la economía urbana. El crecimiento que hemos tenido en el año 2016 creció en 3.9% del PBI, señor presidente. Pero la mitad de esto justamente fue de este sector. Por eso la necesidad de invertir en sectores productivos, como le estaba manifestando. Es importante invertir en construcción, en manufactura, en industria, en servicios. Eso nos ayudaría, señor presidente. Las reformas. Señor presidente, requerimos una reforma en nuestro sistema laboral, una verdadera descentralización. Requerimos reformas serias en educación, en salud y, por favor, en la institucionalidad. Seamos respetuosos de la institucionalidad de nuestro país, fortalezcamos cada una de nuestras instituciones en su jurisdicción. Eso garantiza una buena imagen de país. Cuando se polariza la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la imagen que proyectamos al país en este modelo económico que promueve las inversiones extranjeras, ¿cómo cree, señor presidente, que nos van a ver los inversionistas? La inestabilidad política, señor presidente, tiene un efecto directo en nuestra economía. Por ende, la responsabilidad que tenemos. Pero, señor presidente, eso no es óbice que cada sector tiene que cumplir su función. El Congreso tiene el rol de fiscalización, evidentemente. Pero de la misma manera la responsabilidad que tiene el Ejecutivo para atender todas esas justas demandas sociales que existen.
Acá hay algo muy importante, señor presidente, que quisiera dirigirme a la Premier y en este caso hasta el presidente de la República. Estas reformas estructurales, lo dicen los economistas, se tienen que hacer en el primer año de gobierno, señor presidente, porque si esperamos que pasen los años, señor presidente, se va perdiendo cierto nivel de credibilidad. Veamos cuál ha sido la historia de los últimos gobiernos. Empiezan con un alto nivel de aprobación, pero pasados los años, señor presidente, por desgaste político, por medidas erradas, se va perdiendo esa credibilidad y por ende es más complicado desarrollar reformas. Pero, señor presidente, por intermedio suyo a la Premier, considero que estamos a tiempo, estamos discutiendo el presupuesto general de la República y si es posible hacer estas reformas en el marco de la visión que tiene el gobierno. Nosotros somos hombres de izquierda, discrepamos abiertamente con el modelo económico, pero también somos respetuosos del gobierno de turno. Y en ese modelo, señor presidente, sí es posible desarrollar algunas medidas importantes que vamos a pasar a detallar durante toda la exposición. Y un dato también importante que tienen que tener en este contexto, señor presidente, estamos perdiendo competitividad. Tenemos 21 tratados de libre comercio firmados con países muy importantes. ¿Cuál ha sido el resultado de la balanza comercial del año 2016? Tenemos una balanza comercial negativa de menos 1.200 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que hemos importado más de lo que hemos exportado. La idea de los tratados de libre comercio, señor presidente, era para dinamizar nuestro sector económico, industrial, de servicios. Pero la idea no era que íbamos a importar más productos, porque esto pone en riesgo inclusive a nuestra propia industria. Tenemos tratado de libre comercio con países que tienen una capacidad de producción muy grande, como es el caso de la China. Y ya hemos visto cuando se pervierte esos tratados de libre comercio, lo que están viviendo el día a día. Este caso de las conservas es justamente a consecuencia de que se flexibiliza ciertas normas para permitir en este caso la importación, porque son economías muy fuertes. De la misma manera, los precios dumping que ingresan muchos de estos productos están poniendo en riesgo un clúster tan importante del país como es Gamarra. ¿Cuánto productor industrial nacional está en peligro en este momento cuando no tenemos medidas que nos garantice la protección? Y cuando hablo de protección no estoy hablando de ideología, señor presidente, porque los países más neoliberales, los países más capitalistas son más proteccionistas. Caso concreto de Estados Unidos. En ese marco, señor presidente, es importante analizar nuestra competitividad y lamentablemente estamos perdiendo la competitividad como país. Ahí está el dato concreto de la balanza comercial. Y otro tema que tal vez es tabú para muchos cuando hablamos de inversión pública. Es importante la inversión pública, pero también es importante la inversión privada, por favor. Y ambos se complementan, señor presidente, no son excluyentes. La inversión pública, por ejemplo, cuando se construye una carretera, va a permitir que los productores que viven en esa zona, a través de esa carretera puedan sacar sus productos. Y eso garantizaría que estos productores generen ventas y hasta que puedan acceder al crédito, señor presidente. De esa manera, la inversión pública está dinamizando una actividad privada. Y si lo vemos en términos macro mucho más grandes, las inversiones públicas tienen que facilitar el desarrollo de nuestra industria, de nuestra manufactura, de nuestros servicios como turismo, señor presidente. Por eso es importante estas reformas. En el siguiente gráfico, señor presidente, podemos entender lo que estaba hablando desde que empecé mi exposición. Veamos cómo ha evolucionado el PBI durante estos años. Hemos tenido crecimiento y mire, fíjese la relación directamente proporcional que existe entre el PBI y el superciclo de los precios altos de los minerales, con excepción del año 2009, porque ahí hubo el crack financiero que todos conocemos. Por eso, señora ministra, es bien delicado tener una dependencia excesiva a esos precios altos de los minerales, porque nadie sabe el escenario futuro. Estamos esperando a la providencia, a la buena suerte que pueda tener precios altos nuestros recursos naturales, pero si sucede una circunstancia exógena como lo que ha sucedido en el año 2009, tenemos que tener medidas que nos permita planificar nuestro presupuesto en función de esos escenarios. En la presentación, señor presidente, se plantea que el crecimiento del PBI
Para el año 2018, la última columna es 2018, hay un pequeño error ahí, está en el orden de más o menos el 4%. Y en realidad el 2017 nuestro crecimiento del PBI es del orden de más o menos 2.5, 2.7%. Necesitamos generar actividades que nos permitan impulsar la productividad nacional. Lamentablemente tenemos, vuelvo a reiterar, dos variables para poder desarrollar ese crecimiento, que es la reconstrucción con cambios y son los Juegos Panamericanos. Señor presidente, estas limitaciones que se generan en el crecimiento del PBI tienen un efecto directo en la brecha de desigualdad. Y hay un dato muy importante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que manifiesta que hay una población no pobre en estado de vulnerabilidad, que es el 30%, y que puede volver a la pobreza si no se toma responsablemente medidas de política económica. Por eso es la necesidad, señor presidente, de poder manejar con mucha responsabilidad nuestro presupuesto, porque es una herramienta que nos va a garantizar impulsar nuestra economía. En esta reducción del PBI, señor presidente, si me permite la siguiente diapositiva, en ese escenario, señor presidente, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno incrementa el déficit fiscal, porque no hay otra fuente de ingresos. La siguiente diapositiva, por favor. Fíjese, señor presidente, las barras azules es la proyección del déficit fiscal que planteó el señor Ollanta Humala con su ministro Segura. Él planteaba que para el 2017 el déficit iba a ser del menos 1.5% y que para el 2019 íbamos a llegar al 1%. Recuerdo bien, señor presidente, cuando llegamos acá al Congreso de la República, nosotros aprobamos una reconsideración del déficit fiscal. Y ahí nos planteamos que para el año 2017 teníamos un déficit fiscal de menos 2.5% y progresivamente íbamos a llegar al 2021 al 1%. Se planteó y se aprobó en el Congreso de la República. A inicios de año del 2017 hemos tenido un fenómeno de la naturaleza, el fenómeno del Niño costero, que ha afectado muchas partes del país, sobre todo el norte. Evidentemente, eso reconfigura nuestra situación económica y nos permite reconsiderar el déficit fiscal. Pero también, señor presidente, es importante resaltar que no hubo incremento de los ingresos. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el ministro Torne en su momento, señor presidente? El ministro Torne, señor presidente, en el último trimestre del 2016, tomó la decisión unilateral de reducir los gastos de los ministerios. Hizo el famoso ajustón, que se tradujo en una reducción de 11.000 millones de soles, lo que impactó negativamente en la economía y en la calidad del servicio a la población. No lo digo yo, señor presidente, lo reconoció en su momento el premier Zavala, que fue una medida errada. Y es porque no tenemos esta capacidad para poder planificar adecuadamente la proyección de este déficit. Señor presidente, el déficit se puede incrementar siempre y cuando sea una medida temporal, pero si se toma responsablemente ese déficit, porque incrementar el déficit significa acceder de repente a algún tipo de financiamiento, pero para estimular sectores productivos como los que he estado manifestando, construcción, manufactura, industria, servicios, turismo. No vamos a generar un déficit para gasto corriente. Evidentemente ahí sería un problema porque estaríamos incrementando nuestro déficit fiscal. La ministra lo manifiesta con mucha responsabilidad y sí comparto con ella la necesidad de mantener nuestra calificación crediticia ante los mercados internacionales, porque eso nos permite acceder a intereses bajos y con esto podemos tener mejor competitividad para poder colocar, en este caso, los créditos que tenemos en sectores donde se están demandándose. Pero
Este manejo requiere responsabilidad de la gestión del déficit. Señor presidente, el déficit se tiene que cubrir o bien con ahorro o bien con endeudamiento. La economía peruana, señor presidente, requiere incrementar su nivel de gasto, principalmente en las inversiones en los sectores que he manifestado, las mismas que impactan directamente en nuestra economía. Pero estamos teniendo menores ingresos, seamos conscientes. Ahí hay una observación muy importante a la exposición que han hecho el día de hoy. En el caso de los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal, el famoso chanchito fiscal, vamos a utilizarlo para la reconstrucción de este año 2018. Nosotros lo que planteamos es que temporalmente podemos considerar elevar el nivel de la deuda para impulsar la inversión pública, principalmente productiva, señor presidente. Y acá también es importante otra recomendación de los economistas en un escenario en el que estamos viviendo: las políticas económicas contracíclicas que permitirían acelerar nuestra economía, recuperar nuestra economía, con el aliciente de que sí, se han incrementado los precios de los commodities internacionales. El límite del endeudamiento que hemos aprobado en el Congreso de la República plantea hasta el 30% como límite superior. Pero en ese marco de planificación lo que proponemos es que podemos incrementar al 35%. Ojo, no es que vamos a endeudarnos al 35%, planifiquemos hacia el futuro, pero con la estrategia de invertir en sectores productivos. En el ejemplo que hice hace un momento, señor presidente, de que podemos hacer inversión pública para generar y dinamizar sectores productivos, como la construcción, como la manufactura, como la industria, servicios, turismo, sectores que permiten dinamizar nuestra economía. Como le estaba manifestando, señor presidente, nuestro país requiere medidas contracíclicas, pero se ha establecido un límite respecto al Fondo de Estabilización Fiscal del 4%. Nosotros lo que planteamos es que no le pongamos límite, porque el Fondo de Estabilización Fiscal es una especie de ahorro. Si podemos ahorrar, bienvenido, nos puede servir en un momento de crisis. Nadie puede avisorar el escenario futuro que podamos tener. Y el Ejecutivo plantea ese límite porque pretende destinar los excedentes a este límite al Fondo de Apoyo hacia las alianzas público-privadas. Es importante las alianzas público-privadas. Hay modelos exitosos que inclusive han sido desarrollados en otros países, pero también con mucho cuidado, señor presidente. Hay que ver en qué sectores se puede hacer alianza público-privadas, en qué proyectos de inversión. Acá viene la reflexión de los casos de corrupción. La mayoría de los escándalos de Lavallato están asociadas justamente a las alianzas público-privadas. Por eso es importante observar las obras por impuestos, que tiene que tener un marco de planificación, señor presidente. El día de hoy cualquier empresa ve una necesidad determinada y plantea una obra por impuestos. Y probablemente el Ejecutivo le va a aprobar y se va a desarrollar la obra por impuestos. Lo que se requiere, señor presidente, es tener un plan de desarrollo, una cartera de proyectos estructurado en un plan estratégico. Y en función de eso las empresas seleccionan qué proyecto pueden desarrollar. No es al revés, no es que las empresas proponen las obras por impuestos. Es el Estado que debería planificar. Por eso es importante considerar esta propuesta, señor presidente. Señor presidente, si no subimos los ingresos, vamos a tener problemas para inyectar dinamismo en nuestra economía. Y nuestra intención es estimular la inversión pública para sectores productivos, como lo hemos estado expresando, como un motor de la economía. Y evidentemente también impulsar la inversión privada, que es importante en el país. Para eso es importante la institucionalidad, para eso es importante que las reglas estén claras, la responsabilidad que tenemos desde el Ejecutivo y también, por supuesto, desde el Legislativo. Señor presidente, dentro de esas medidas contracíclicas, nosotros tenemos un margen para poder impulsar nuestra economía. Fíjese la tasa de endeudamiento de los diferentes países. A nivel de América Latina,
Las barras azules corresponden al año 2016 y las barras naranja es la proyección al 2021. A nivel de América Latina, el endeudamiento está en el 58.3% y proyectan al 2021 al 62.1%. Nuestro país está parecido al nivel de Chile. Tenemos a la fecha 23.8% de endeudamiento y pretendemos llegar al 2021 al 27.8%, que también es válido. Pero si invertimos en esos sectores productivos que estoy reiterando, podemos incrementar nuestra capacidad de endeudamiento. Pero planteemos el límite al 35% para ver si podemos realmente reactivar nuestra economía, para no depender excesivamente de esos precios internacionales de los commodities, para no depender de la economía internacional, para que nuestra economía sea autosostenible. De la misma manera, señor presidente, nosotros sí saludamos una respuesta positiva de parte del Banco Central de Reserva, una medida contracíclica que ha desarrollado durante este año. Fíjese mes a mes cómo se ha venido reduciéndose la tasa de interés de referencia. Y esto es importante, señor presidente, también resaltarlo, porque si somos críticos también podemos reconocer, en este caso, medidas que incentivan el sector. ¿A qué me refiero con la tasa de interés de referencia? La reducción de la tasa de interés de referencia, señor presidente, permite acceder a créditos baratos para los sectores productivos que estoy repitiendo. Y con esto pueden acceder al crédito y empieza la inversión privada, que también dinamiza la economía. Señor presidente. Congresista Arce, se le comunica que está haciendo uso de la palabra por 25 minutos. Le vamos a dar 3 minutos adicionales. Señor presidente, le voy a agradecer que me permita hacer la exposición del dictamen en minoría. Soy muy respetuoso de los acuerdos, sé que están trabajando, estamos trabajando todo el día, hemos escuchado las exposiciones, pero pretendemos hacer un aporte al dictamen en mayoría. Se está discutiendo el proyecto más importante del país, señor presidente. Voy a tratar de ser más ágil en la exposición, si me permite, pero le voy a agradecer que me permita terminar mi exposición. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que aprender de las experiencias. El propio ministro Zavala, como lo manifesté hace unos minutos en mi exposición, reconoció que el ajustón que hicieron el año pasado, en el último trimestre del año pasado, viéndolo en perspectiva al día de hoy, no se debió hacer. Ese ajuste le quitó dinamismo a la inversión pública. Entonces, señor presidente, hay que ser muy responsables al momento de tomar las decisiones. Sé que es complicado, sé que es difícil. ¿Cuál es nuestra propuesta, señor presidente? En ese marco de ver la posibilidad de poder incrementar nuestra capacidad de endeudamiento, ojo, como límite superior, no es que nos vamos a endeudar el día de hoy. Proponemos en la disposición sexta respecto al límite de endeudamiento interno y externo el siguiente texto. Determínese el nivel de endeudamiento interno y externo en 35%, medida que debe ser temporal y en función al incremento de los ingresos del gobierno general. Esto sería, señor presidente, el dictamen en minoría respecto al endeudamiento. El dictamen en minoría del equilibrio financiero para el año 2018. Si me permite la siguiente diapositiva, por favor. Señor presidente, los ingresos del Estado no se están recuperando, no solo por la menor recaudación del impuesto a la renta, sino por el incremento de las devoluciones, devolución de IGB, devolución de impuesto a la renta, exoneraciones y deudas tributarias. Señor presidente, hay que tener en cuenta que la recaudación es la principal fuente de ingreso para el país. Pero fíjese cómo está compuesto la recaudación. En el año 2017 son los impuestos indirectos los que componen los principales ingresos. Para el 2017 tenemos 44.932 millones de impuestos indirectos. Me refiero al IGB y al impuesto selectivo de consumo.
y el impuesto a la renta es 27.221. Pero fíjense cómo también ha ido incrementando las devoluciones. Para el año 2017, a octubre, estamos en una devolución de 13.826. Es una especie de pérdida para nuestro país. Es muy importante, señor presidente, la responsabilidad que tenemos para poder ver qué vamos a hacer con la recaudación fiscal. En la mañana, en la exposición de la ministra Cooper, ha sido muy optimista, en el sentido de que se va a generar un incremento de nuestra recaudación fiscal de 11.400 millones. Pero en un escenario que estamos viendo, que se está reduciendo, y he leído en Caretas hace poco una entrevista a la ministra Cooper, ella ha manifestado que, haciendo referencia al primer semestre del año 2017 versus el 2016, se ha reducido en 5% la recaudación fiscal. La pregunta que lanzo a la ministra, por intermedio suyo, señor presidente, es si realmente vamos a poder incrementar nuestra capacidad tributaria, de recaudación tributaria. Esto es muy importante, señor presidente. ¿Y por qué sucede esto, señor presidente? Porque la presión tributaria en nuestro país está en el 13%. Y es uno de los valores más bajos, cuando siempre hemos tenido un promedio de 16% del PBI, señor presidente. La siguiente diapositiva, si me permites. Fíjese, señor presidente, cómo es la recaudación, cómo está el ranking de la carga tributaria comparativamente con otros países. No, fijémonos solamente en América Latina. Los países emergentes que están más o menos a nuestro nivel, como Chile, como Ecuador, Colombia están por el orden del 20%. Nosotros estamos al nivel de Venezuela, de República Dominicana. Y con esto, señor presidente, no estoy diciendo que vamos a crear nuevos impuestos. Lo que requerimos, señor presidente, y lo ha manifestado también vas a disculpar, entiendo yo su preocupación por hacer una exposición integral de su sustentación. Le vamos a leer el reglamento para que no crea que queremos ser arbitrarios. A ver, relator. Gracias, señor presidente. Vamos a apelar a la capacidad de síntesis, pero consideramos que es importante hacer esta exposición para poder complementar el trabajo que se viene realizando. Venimos de diferentes comisiones descentralizadas, al igual que todos los titulares de la Comisión de Presupuesto. Ya me hizo perder la hilación. A ver. Vamos ahí. La siguiente diapositiva, por favor. Señor presidente, estamos hablando de las exoneraciones fiscales, estamos hablando de las devoluciones que se hace y también de los procesos contractuales, judiciales que tenemos para demandar el pago de deudas tributarias. Señor presidente, estos datos son muy importantes para considerar y tenemos que hacer algo desde el Congreso para poder mejorar nuestra capacidad de ingreso. Las devoluciones tributarias, señor presidente, van en aumento, son 16.000 millones en el 2016, cuando regularmente las devoluciones eran entre 10.000 y 11.000 millones. Los gastos tributarios, según la SUNAT, señor presidente, son de 15.000 millones. Cuando hablamos de gastos tributarios, señor presidente, estamos hablando de todas las exoneraciones, beneficios y detracciones que se hacen. O sea, en realidad son recaudaciones que no hacemos en el país. De la misma manera, la deuda tributaria judicializada a grandes empresas son de 7.000 millones, señor presidente. Y adicionalmente a esto hay que hacer también un mea culpa como Congreso de la República. Tal vez en la buena intención se ha querido generar algunas exoneraciones fiscales en algunos sectores, pero esto representa, según el Ministerio de Economía, 33.000 millones de soles los proyectos que se han presentado. En la repartición de la exposición, señor presidente, tienen el detalle de esos diferentes proyectos de ley que se han presentado y las exoneraciones que podría generar una pérdida. Si me permite, la siguiente diapositiva, señor. La siguiente, por favor. Vamos. Ahí está el cuadro, lo tienen ustedes, pueden ver el detalle del tema de los gastos tributarios. Esto es muy delicado para el país. La siguiente, por favor. La siguiente.
Esos son los proyectos que están generando, algunos de los proyectos que podrían generar un forado dentro de la recaudación fiscal. Muchos de ellos son importantes, señor presidente, pero el contexto tal como les he expresado no permitiría generar en este caso este tipo de exoneraciones fiscales. Necesitamos, señor presidente, equilibrar la economía para poder cubrir las necesidades del Estado peruano. Y por eso es importante, señor presidente, que seamos responsables en el manejo fiscal y en el manejo del presupuesto de la República. Este escenario, señor presidente, está rompiendo el equilibrio macroeconómico y puede limitar la capacidad de inversión que tiene el aparato público. El gobierno requiere incrementar la inversión pública, pero los ingresos no lo acompañan. Por tal motivo debe incrementar la meta de déficit fiscal para poder tener un margen de maniobra en el corto plazo. Debe sincerar los gastos tributarios y racionalizar los mismos. El proyecto de presupuesto. En esa buena intención, señor presidente, compartimos la visión que tienen desde el Ejecutivo de generar el bienestar de todos los ciudadanos. Este año, señor presidente, ha habido una serie de movilizaciones sociales. Tenemos que ser conscientes de lo que ha sucedido en el país. La huelga de los maestros, de los médicos, de los enfermeros, trabajadores administrativos de educación, los trabajadores administrativos del Ministerio Público y una serie de sectores que permanentemente están demandando. Por eso es importante que el presupuesto nos ayude a atender este tipo de necesidades. Pero, la siguiente, por favor. Pero la presentación del presupuesto en su composición es prácticamente más de lo mismo. El incremento que podría verse a nivel del año 2017, como se está visualizándose en el cuadro, es básicamente los 2.300 millones por los panamericanos y los 9.000 millones por reconstrucción. En realidad, si no habrían estas dos variables coyunturales, solo tendríamos de presupuesto 145.000 millones de soles. Por eso, señor presidente, viendo la tasa de inflación del 3% y el crecimiento que podría generar, prácticamente sería nulo. Es importante que este presupuesto nos ayude a reactivar nuestra economía. Y otra de las observaciones clave del presupuesto general de la República y que sustenta nuestro dictamen en minoría está orientado al tema de la descentralización. El gobierno nacional, señor presidente, concentra el 74.2% de todo el presupuesto, 15.6% en el caso del gobierno regional y 10.2% del gobierno local. Eso es juntando los gastos de inversión y también el gasto corriente. En la siguiente diapositiva vamos a ver a nivel de inversión. Nuevamente, el gobierno nacional concentra el 77%. Y está por encima de los últimos años. Fíjese cómo ha ido la evolución. Es importante promover la descentralización, señor presidente. En la exposición, el día de hoy en la mañana, la ministra Arauz manifestaba que el presupuesto para los gobiernos subnacionales se ha incrementado en un 5.9%. Nosotros cuestionamos esta apreciación. De la misma manera, se manifiesta que va a haber transferencias y que esto sería del orden del 13%. Uno de los principales cuestionamientos, señor presidente, es que necesitamos poder transferir el presupuesto al inicio del año, no esperar, señor presidente, que pase la ejecución presupuestal en el año y en el último trimestre entregarle el presupuesto a los gobiernos nacionales. En la siguiente diapositiva vamos a visualizar que los gobiernos nacionales han sido eficientes en su gasto. Lo que sucede es que durante el año se les asigna presupuesto, pero aún así tienen mayor capacidad de gasto. Para la foto podría ser que el gobierno nacional, porque transfiere mucho estos presupuestos, puede tener un nivel alto de ejecución presupuestal, pero no es tanto así, señor presidente. Por eso la necesidad de planificar bien el presupuesto y entregarlo al inicio de año, señor presidente. En el siguiente cuadro vamos a darnos cuenta también que el presupuesto, el 75.5% del total del presupuesto
está orientado a sectores importantes, por supuesto, como es salud, transporte, educación y también el tema de la deuda pública. Pero fíjese la necesidad de invertir en sectores productivos que nos permitirían hacer la reconversión de nuestra matriz productiva. En inversión están en el último lugar, fíjese, industria, pesca, comercio, turismo. Es ahí donde se debería hacer una mayor inversión para no depender excesivamente, en este caso, de los precios internacionales de los minerales. En materia laboral, señor presidente, en la propuesta del proyecto de ley de presupuesto general de la República, el artículo 6, bastante cuestionado, limita los derechos de los trabajadores, porque plantea la prohibición de que se pueda generar reajustes, incremento a las remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y una serie de beneficios que podrían tener. Y esto atenta directamente con la negociación colectiva, señor presidente, que está estipulado en el fallo del Tribunal Constitucional, inclusive amparado por el derecho internacional. Pero es curioso, más adelante en el propio proyecto de presupuesto, señor presidente, se presenta una serie de exoneraciones. Entonces sí es posible hacer las negociaciones colectivas. Además, señor presidente, debo resaltar que el día de hoy en la Comisión de Trabajo, de manera multipartidaria, se ha aprobado garantizar la negociación colectiva. Y la negociación colectiva no solamente es monetaria, puede ser una serie de beneficios que podría generar para sectores que siempre han estado postergados. Otro dato muy importante, la siguiente diapositiva, es respecto a los plazos de las transferencias, señor presidente. Estos plazos que se plantean en primera instancia el 28 de marzo, según el proyecto, el dictamen en mayoría, y el siguiente inclusive se da una ampliación hasta el 31 de mayo. Es importante que esto se dé a inicio de año y que se planifique con antelación para evitar esas transferencias durante el año. Los gobiernos subnacionales sí tienen capacidad de ejecutar el presupuesto, pero requieren, señor presidente, tener esos presupuestos antes para que puedan ejecutar los presupuestos. ¿Cuál es nuestra propuesta, señor presidente? Hemos hecho un cuadro comparativo respecto a que sí se puede incrementar el presupuesto para los gobiernos subnacionales, contando... Le damos 2 minutos complementarios para que termine, congresista, por favor, ¿ya? Hemos sumado, señor presidente, de cuánto se transfiere a los gobiernos subnacionales durante el año y podemos mejorar la capacidad que puedan disponer los gobiernos subnacionales. Y se puede llegar que el gobierno nacional controle el 60%, el gobierno local el 18% y el gobierno regional el 22%. Alguien puede cuestionar por ahí, hay muchos casos de corrupción en gobiernos subnacionales, es cierto, pero también hay corrupción en gobiernos nacionales. Ahí está la responsabilidad de los órganos de control, la Contraloría y el trabajo que podemos realizar desde el Congreso. Pero estamos viendo que la eficiencia en el gasto lo tienen los gobiernos subnacionales, por eso es importante hacer esta modificación. Como aporte, señor presidente, nosotros lo que queremos hacer una modificación en el artículo 6 correspondiente a los ingresos del personal, al texto que existe en el dictamen en mayoría, queremos incrementar el texto que diga que se exceptúe la prohibición de incrementos o reajustes de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, retribuciones o compensaciones económicas de cualquier naturaleza, aquellas acordadas mediante convenios colectivos en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional recaído en los expedientes número tanto. Y de la misma manera, señor presidente, vamos a reconocer el derecho de los trabajadores y es importante que aquellos trabajadores que hayan ganado sentencias judiciales y también que de repente han logrado a través de algún convenio colectivo o un laudo arbitral tengan la posibilidad de reinsertarse dentro de nuestro sistema laboral. Y por eso en el artículo 9, el inciso 9.1 de la Capite C, queremos aumentar el siguiente texto. Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, y ahí queremos incrementar, y de los convenios colectivos y laudos arbitrales emitidos en el marco de la resolución aprobada por el Congreso de la República en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional. Señor presidente, nosotros queremos aportar en las disposiciones orientadas a fortalecer la reconstrucción con cambios. Tenemos la necesidad de implementar, es una propuesta de una autoridad
de la reconstrucción regional, en el caso específico de Piura, hay una movilización social en este momento. Es importante que se considere. De la misma manera, es importante retomar el impulso a la descentralización fiscal. Hay una lista de proyectos, señor presidente, a nivel subnacional que permiten impulsar la descentralización y la diversificación. Démosle la preponderancia. El reconocimiento a las demandas sectoriales. Acá tengo una lista larga, señor presidente, que después en el día de mañana en el debate podremos tener conocimiento, pero hay una serie de demandas. Hay nuevos programas, señor presidente, que es importante también considerar dentro del presupuesto para permitir poder atender, como es el caso del programa presupuestal para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, y otro sobre la violencia contra la niñez. De esa misma manera, señor presidente, el presupuesto tiene que llegar a toda la población. Es un instrumento que nos permite mejorar la redistribución en el país, donde hay una serie de demandas que están postergadas. Es el aporte que queremos hacer desde el bloque parlamentario Nuevo Perú. Le agradezco por el tiempo adicional que me ha permitido. He tratado de hacer un resumen, pero son los aportes que nos permitimos presentar a la representación nacional como una contribución para el desarrollo de nuestro país. Gracias.